Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 11:03. Aquí inicia la receta médica de la Z. Jueves 22 de abril, año 2021. Jueves de salud mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, amigos y amigas de la Z y de la receta de la Z. Hoy vamos aquí con el jueves de salud mental y tenemos la presencia de nuestra querida amiga y colega, la doctora Marisol Taveras, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Y yo espero que Marisol se presente y que nos anuncie también el tema que tenemos para hoy. Buenos días, doctora Taveras. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? A todos los radioescuchas. Y nada, antes que comenzar a hablar sobre el tema, queremos extender nuestras más sinceras condolencias a uno de nuestros colegas psiquiatras que fue, que el día de ayer falleció, y es el doctor Artemio Vargas, un gran maestro de nosotros. Yo que tuve la oportunidad desde que llegué a la residencia de compartir con él, con su esposa también, la doctora Belinda Pérez, que es psiquiatra también. Nosotros en el día de hoy, toda la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, pues está de luto por la pérdida de este gran amigo psiquiatra, el doctor Artemio Vargas. En el día de hoy, pues sí, doctora, sí. Yo quiero adherirme también a ese sentimiento de tristeza que usted ha expresado muy bien, que tiene hoy la clase psiquiátrica. Artemio era una persona muy querido, muy apreciado, un gran profesional, y además de eso, esposo también de Belinda. Su esposa, dos psiquiatras muy queridos y muy presentes, y la verdad es que nos sentimos entristecidos con la partida de Artemio, y nuestro pesar y nuestro apoyo para su esposa Belinda, quien estuvo de manera, como dice uno, solidaria y abnegada también al lado de su esposo, sí, en esos últimos momentos. Así que nos unimos al dolor de la familia y de nuestra querida Belinda, para que sus restos sean sepultados tal cual manda la ley de Dios. Así es, doctora. También estamos muy tristes por la partida también del doctor Erasmo Vázquez. Sí. Erasmo Vázquez, un destacado médico que ejercía en La Vega. Él fue presidente del Colegio Médico Dominicano, un gremialista, luchador y militante, y fue también ministro de salud, un destacado ministro de salud, y yo tengo también el privilegio de que fuimos de la misma promoción, estudiamos en la UAS, nos graduamos en la promoción del 76, y estuvimos siempre muy de cerca, en lo personal y en lo profesional de Erasmo, y lamentamos mucho su partida, y damos el pésame también a las personas, sus familiares y todas las personas que querían tanto al doctor Erasmo Vázquez. Lamentamos mucho su partida. Muy bien. Bien, entonces en el día de hoy vamos a continuar con los temas relacionados a la psiquiatría, y posteriormente, anteriormente, en los programas que se hicieron, se habló de depresión. En el día de hoy vamos a hablar de otro de los grandes trastornos en la psiquiatría, que es el trastorno de ansiedad. Hablaremos de eso, de sus diferentes formas y manifestaciones. Aquí vamos a ver los tipos de ansiedad que tenemos, y vamos a hacer todo un recorrido sobre el conocimiento de esta enfermedad,
que es sumamente importante para la población general y sobre todo ahora en el tiempo de la pandemia, que se vio que fue una de las que afectó principalmente a toda la población, tanto aquellos que tenían trastornos mentales como aquellos que no tenían y que debutaron con este tipo de trastorno. Entonces, sería bueno de comentar de qué se trata, ¿verdad? Claro. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es eso de ansiedad, verdad? Sí, claro que sí. ¿Qué es eso? Sí. Lo primero es que cuando hablamos de trastorno, siempre hacemos la diferencia de que cuando se habla de trastorno hablamos de que ya hay una afectación que altera la funcionalidad de las personas. O sea que lo que yo hacía lo limita. El trabajo, funcionar como en las relaciones interpersonales, nos limita en nuestra funcionalidad. Entonces, por eso hablamos de trastorno. Y, por lo tanto, aquí estamos hablando de un trastorno. Y el trastorno de ansiedad, la ansiedad como tal, es una angustia, una aflicción, es una respuesta que se da de manera anticipada, involuntaria, no es porque yo lo quiero hacer, del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o pueden ser internos, o sea, del medio que nos rodea, o puede ser por causas internas. Ahí viene lo que decimos que pueden ser biológicas, ¿verdad? Y produce reacciones fisiológicas que pueden activar de manera intensa el sistema nervioso central en todo el organismo. O sea que hay manifestaciones que pueden ser físicas, que nuestro cuerpo la puede manifestar, y entender que se trata de una enfermedad clínica, orgánica, y se trata justamente de ansiedad. Perdona, doctora, ¿cuáles serían entonces esas señales físicas que se puedan percibir que una persona está ansioso? Porque uno escucha mucho, a veces, fulano está como ansioso, ese niño como que es ansioso. ¿Algunas señales que usted podría decirnos que se manifiesten físicamente? Sí, claro. Eso va a depender a qué sistema se dirija. Uh-huh. Por ejemplo, a nivel respiratorio, tú puedes tener síntomas de que te falta el aire, que uh-huh. no puedes respirar. Puedes tener a nivel gastrointestinal diarreas, okay. náuseas, vómitos. A nivel de cardiovascular, puedes sentir palpitaciones, sensación de que te va a morir, ¿verdad? La sudoración excesiva. Sudoración, exacto. Incluso en la micción, tú puedes ir mucho a hacer pipí, uh-huh. deseo de hacer pipí en múltiples ocasiones, y es parte de la misma ansiedad. Claro, hay que diferenciar cuando se trata de una diabetes, que también claro. produce la poliuria. Antes de que usted continúe, ¿la ansiedad puede quitarle el sueño a una persona? Claro, por supuesto. Le puede alterar el sueño, claro que sí. También le quita el apetito a las personas, puede quitárselo. También. Sí. Pero se supone, escucho, sí. que la gente cuando está ansiosa, doctor Vicente, va mucho a la nevera, pica mucho y está comiendo mucho. Entonces, ¿eso es un síntoma también? También puede ser. Sí. Siempre hay que... Perdón. No, sí, a propósito de eso que dice Roberto, de que puede quitar el apetito, pero también lo puede aumentar. Sí, okay. Sí, es cierto. Mira, este tema de la ansiedad que la doctora ha venido explicando muy bien, es muy importante. Siempre ha sido importante para la psiquiatría porque es el trastorno más frecuente de los trastornos psiquiátricos. Uh-huh. Y ahora, cuando vino el COVID, pues mucho más, porque se dice que su incidencia subió de un 10 a un 20% y hasta un 33% en personas que ya tenían alguna antecedente premórbido psiquiátrico, los afectó enormemente. Entonces, si hay algo que es común,
es la ansiedad. Pero yo le voy a decir algo a ustedes que ustedes se van a sorprender, y la doctora Tavera, que es una psiquiatra de experiencia y profesora de psiquiatría, me va a decir, ¿cómo, doctor Vargas? Yo no sabía eso. La ansiedad es algo normal. La ansiedad es algo normal. Yo estoy seguro que la doctora tiene que estar diciendo, pero ven acá, el doctor Vargas, ¿qué es lo que el doctor Vargas está diciendo? Porque ya la doctora dijo que es una enfermedad. Y yo digo, sí, pero también hay una ansiedad normal. Pero entonces por eso vamos a hablar de qué es una ansiedad normal, normal, que podemos tener nosotros tres y cualquier persona normal, y qué sería una ansiedad como trastorno. ¿Cuándo entonces es normal y cuándo es trastorno? Pero la ansiedad tiene otra cosa interesante, que la ansiedad se parece a la mano, ustedes dirán. Pero el doctor Vargas hoy vino raro. Sí, ya lo iba a decir. Porque una mano tiene 5 dedos. Ajá. Y ninguno es igual. Pues la ansiedad es como si tuviera 5 dedos y cada uno es distinto, porque esos 5 dedos hay un trastorno que se llama trastorno generalizado de ansiedad. Sí. Y ansiedad. Hay otro que es trastorno obsesivo compulsivo, es diferente y es ansiedad. Sí. Okay. Hay otro que es una fobia, es diferente, pero es ansiedad. Hay otro que es un ataque de pánico, es diferente, pero es una ansiedad. Y hay otro que es trastorno por estrés postraumático, es diferente, pero es ansiedad. Sí. Entonces, ustedes dirán, pero ven acá, pero es normal y no lo es. Y los psicosomáticos es como un dedo que tiene 5 manos. Pero hay algo importante que la doctora Marisol ha estado explicando desde el inicio, que ya cuando algo amerita de atención clínica y puede destruir tu funcionabilidad, entonces se puede catalogar como un trastorno, ¿no? Fue algunos puntos que usted tocó al inicio, doctora Marisol. Exactamente, eso a propósito de que te daba apetito y te lo quitaba. Uh-huh. Te puede dar mucho sueño y también te lo puede quitar. Entonces fíjate que siendo algo tan común, tiene una complejidad también la ansiedad. Entonces la pregunta sería, ¿y cuándo es normal? Y cuando es un trastorno, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que uno se está preguntando, porque cualquier persona puede sufrir de ansiedad. Sí. Pero ¿por qué es importante que nosotros destaquemos esto entre lo normal y lo trastorno? Porque hay un tipo de tratamiento de ansiedad que cuando hablemos de ese tipo de tratamiento, es importante saber que hay una ansiedad normal. Porque cuando hablemos de ese tipo de tratamiento, vamos a ver cómo las personas que son tratadas con ese tipo de tratamiento, hay que enseñarle cuándo su ansiedad es normal, porque eso es parte de su recuperación, ¿verdad? Okay. Entonces son todos esos aspectos que uno como clínico, la doctora de tanta experiencia, uno sabe que es así, y que es un tema que yo estoy seguro que los amigos oyentes están ahora muy pendientes de lo que se va a decir hoy aquí. Yo sé que Marisol va a continuar con ese preámbulo del tema, pero Vicente abre la puerta a una pregunta. Uh-huh. Hablando acerca de los diferentes tipos de ansiedad que existen, entonces, ¿es fácil a veces confundir la ansiedad con otra patología, doctor? Por las cosas que produce. Sí, y además, fíjate, además la ansiedad es un trastorno, un síntoma que puede ser común a muchas otras enfermedades que no son ansiedad. Por ejemplo, la depresión y la ansiedad casi siempre van de la mano. ¿Por qué? No son lo mismo, okay, pero suelen ir, se dice que en un 80% de las depresiones cursan con ansiedad. Pero tú tienes, y la doctora lo sabe, tú tienes un trastorno que tiene una persona que tiene un trastorno bipolar, maníaco, depresivo, que no es ansiedad. Y uno de los elementos que van a cursar en ese paciente bipolar es la ansiedad, que hay que manejarla, la ansiedad estará presente. Pero tú vas a encontrar cualquier enfermedad, una enfermedad ya orgánica,
que un cáncer, que un infarto, cualquier enfermedad orgánica, cursa también con ansiedad. La ansiedad está como un síntoma común en la mayoría de las enfermedades que no son ansiedad. Entonces tú vas a encontrar un paciente que él es cardiópata, pero él tiene también ansiedad en su cardiopatía. O tiene cualquier enfermedad orgánica. Olvidémonos de los trastornos mentales y tú vas a encontrar que ese paciente cursa con ansiedad. De manera que si hay un tema que es frecuente y común en la medicina, y no solamente en la psiquiatría, en la medicina en general, es la ansiedad. Entonces, es algo con lo que el clínico se va a encontrar permanentemente. Y nosotros tenemos que identificar eso, porque el paciente muchas veces de lo que está hablando es, cuando hablamos de ansiedad anormal, vamos a decir, es un malestar. Uh-huh. Ya estoy comenzando a responder lo que dije. O sea, cuando la ansiedad es anormal, cuando ya tú sientes un malestar dentro de ti, es algo que a ti se te hace difícil convivir, es como un displacer. Tú comienzas a tener como una cosa mala, angustia, y entonces eso te comienza a afectar. Entonces ahí nosotros ya decimos que no es una ansiedad normal, porque vamos a suponer que tú te vas a encontrar con un amigo que tú quieres mucho, tú tienes como un sustico, sí. tú vas a dar una charla. Cuando tú vas a dar una charla, tú tienes un sustico, pero ese sustico puede animarte a hacerlo mejor, pero ese sustico puede paralizarte. Sí. Y tú entrar en lo que se llama un pánico escénico y pararte frente al público y se te bloquea la mente. Cuando uno se va a examinar, uno tiene ansiedad. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando medicina, que antes del examen siempre íbamos todos al baño, doctora. Ustedes, y los profesores se reían. Están asustados. Pero eso no quiere decir que tú ibas al baño, pero después tú venías y te fajabas con tu examen. Pero hay individuos que cuando se ven frente al examen se quedan bloqueados y se lo saben todo. Pero sí, exacto. Se lo saben todo, pero ellos dicen, yo vi el examen y yo no me sabía nada. Me bloqueé. Y después del susto, tú le haces las preguntas y dices, pero yo me las sé todas. Pero la palabra examen le produce un estado de bloqueo. Y entonces los estudiantes de medicina, de medicina y de otras carreras, yo hablo de medicina porque es la mía, todos íbamos corriendo al baño. A veces hasta sin necesidad de ir al baño, uno iba corriendo al baño porque uno está nervioso. Le producía esa Pero sensación. ese sustico no es malo, porque ese sustico, tú sabes por qué tú estás asustado, pero tú sabes que estás preparado. Pero tú estás medio como que es algo normal, pero tú lo manejas. Pero hay gente que no lo maneja. Como no dormir tampoco por el examen. Pero ustedes pusieron el examen. No dormir. Por ejemplo, doctor, ya nos vamos con Cundo. Sí. Cuando se anunciaba un paseo de la escuela, eran pocos los que dormían, porque uno estaba ansioso de que amaneciera. Y el día de Reyes, el día antes de Reyes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z.